esto como que reencaucha un debate que no es menor y que tiene como varios aspectos que no hay que dejar pasar por alto. Por un lado, el efecto para la economía de un aumento tan elevado que ya se discutió en su momento cuando lo decretó el gobierno nacional, pero que seguramente tendrá que lidiar el próximo gobierno. Ya no le va a tocar a este gobierno. Pero por otro lado, dos realidades importantísimas que se encarnan en esas posturas del presidente de la ANDI, del doctor McMaster, y del presidente de FENALCO, del doctor Jaime Alberto Cabal, porque dicen por el lado de la ANDI algo que es verdad. Mire, consideramos que esto es un derecho adquirido, ya dejémoslo así, queremos cuidar esa relación empleador-empleado, que ojo, no es un asunto menor, cuando estamos en época de retóricas y populismo, pero por otro lado el doctor Cabal sustenta también muy bien con cifras el impacto de este 23.7% para pequeñas y medianas empresas. Nos recuerda que el 93% del país, nada más y nada menos, se mueve por cuenta de pequeñas y medianas empresas. Ese 23.7% les cuesta. Por supuesto que sí, Paula. Yo creo que la posición diferenciada de los dos líderes gremiales, del doctor McMaster de la ANDI y del doctor Cabal de FENALCO, lo que muestra no es que uno tenga la razón y otro no la tenga, o que tengan enfoques distintos sobre una misma realidad, sino que en esa misma realidad adoptan posiciones con un matiz político diferente. Me explico. A todas luces, el decreto que expidió el presidente sobre el salario mínimo es un decreto que no cumple, y así lo recuerda el Consejo de Estado, con los requisitos de ley. Los requisitos de ley afirman que se deben tener en cuenta unas variables, entre ellas el aumento de la inflación, entre ellas el aumento del Producto Interno Bruto, el aumento de la productividad laboral, y que mediante una articulación de esas variables en una fórmula, no enunciarlas y listo, sino diciendo como esto es tanto y esto es tanto y esto es tanto. Y aparte de eso, queremos vincular el salario mínimo vital que viene de unos documentos y de unos compromisos de la Organización Internacional del Trabajo, todo junto, pero mezclado adecuadamente en una licuadora, sale esta cifra. Pues no, el gobierno enunció lo uno, enunció lo otro, y el presidente, ¡puf!, sacó la cifra de un sombrero. Lo que el Consejo de Estado está evaluando, acuérdense que es una medida cautelar, es decir, una medida preventiva, que le da tiempo al gobierno para sacar un nuevo decreto cumpliendo con los parámetros de sume, reste, multiplique y divide las cifras y a ver qué es lo que le da, y si le da lo mismo, le da la misma cifra, pero que lo argumente sólidamente. Después de eso, el Consejo de Estado termina decidiendo ya en firme: el salario mínimo se mantiene 23.7 o el salario mínimo no se mantiene 23.7. Ante esa realidad, en la que el decreto original es evidentemente espurio, es evidentemente carente de sustento, es evidentemente, habrá quienes lo digan, pero ya lo terminará diciendo el Consejo de Estado, ilegal porque no sigue las pautas de la ley, quedaba la posición para los empresarios de sí o no. Entonces, el doctor Cabal, que representa a los comerciantes que dependen en mayor proporción en su masa laboral de trabajadores de salario mínimo, dice: pues yo aquí vengo y dejo constancia de lo que piensan mis afiliados, entre otras cosas pensando hacia el futuro, porque si no se deja esa constancia en el contexto de esta discusión técnica, pues en un año vuelven y sacan una cifra del sombrero y otra cifra del sombrero. No, aquí hay que respetar la ley, hay que respetar lo que dice el Consejo de Estado y hay que respetar lo que se termine concluyendo. Mientras tanto, la posición de los industriales es más pragmática y dice: vea, si a estas alturas se revierte el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, no solamente es un motivo de conflicto. Paula decía que bueno que se mantengan buenas relaciones entre empleadores y empleados, no solamente se deteriora esa relación, sino que es el caballito de batalla del gobierno para tener un tema de campaña que le supere a todos los demás. Todos los demás serían chimbos al lado de defender el salario mínimo. Entonces ese pragmatismo es el que se nota allí. ¿Qué terminará pasando? Esta reunión de concertación laboral creo que fue muy positiva, hubo un buen clima, decidieron que se mantenga, proponer que se mantenga el 23,7%, el ministro Sanguino irá y le dirá al presidente, el presidente ordenará que se presente un nuevo decreto ante el Consejo de Estado al final de esta semana, aunque el presidente dice que necesita más tiempo, vamos a ver si se lo dan, presentarlo argumentado con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, a ver cuánto da, y ahí sí el Consejo de Estado tomará decisiones. No se extrañen si da exactamente la misma cifra, pero mejor sustentadita que en el decreto de diciembre.
Y seguramente, Mauricio, eso va a ser así, pero mientras termina pasando lo que sea que termine sucediendo con este tema del Consejo de Estado, hay otro concepto que mencionó el presidente en la locución de ayer. Él habló de salario móvil. ¿Eso cómo funcionaría? Como que dependiendo de las condiciones de la economía, varía mes a mes el salario mínimo, ¿y eso se ha hecho antes en Colombia? Paula, viene de un decreto que no me iba a dejar corchar, el decreto 815 del año 1999. Ajá. Que establece el concepto. El concepto es, salario mínimo vital móvil prevalente. Ajá, mínimo vital móvil prevalente. ¿Me salté uno? Sí, no. Mínimo vital Creo que están móvil todos, y móvil prevalente. Ahí están sí. los 4 adjetivos. De esos 4 adjetivos hay por lo menos 3 que tienen carga técnica. Lo móvil, lo mínimo y lo vital. El prevalente pues depende, si uno va móvil permanentemente pues el que prevalece es, no sé, ahí entrarán los técnicos y los abogados a discutir. El problema es que lo formulado en ese decreto no se ha desarrollado adecuadamente, es decir, no se sabe exactamente cuál es el alcance de cada uno de esos adjetivos. El mínimo se sabe cuál es, el vital estamos aprendiendo todos los colombianos a saber cuál es, que entre otras cosas está mal calculado por el gobierno según los técnicos, porque el gobierno considera que los hogares promedio en Colombia todavía tienen 4 miembros, cuando las cifras están mostrando que tienen 2,5 miembros en promedio. Eso hace que la remuneración no deba ser tan alta, pero esa es otra discusión, seguramente la va a abordar el Consejo de Estado. Pero de esa cantidad de adjetivos hay unos que deberían tener contenido ya jurídico y no lo tienen. Y ahí es donde entra un terreno resbaladizo, porque cualquiera puede entender lo que sea acerca de móvil, cualquiera puede entender lo que sea acerca de prevalente. Imagínense ustedes, una caja de Pandora. Bueno, y hay que ver qué pasa también en el entretanto con esa convocatoria a las calles que supuestamente sería para el jueves, pero lo que se ve hasta ahora es un ambiente de concertación, la mayoría de acuerdo en que se mantenga en el 23.7% transitoriamente, mientras el Consejo de Estado pues sigue con el proceso. Vamos a esperar. Hablamos hoy también